Prepárate para una inmersión profunda en los cuatro acuerdos. Un libro, ya sabes, que ha ayudado a muchísima gente. Millones de ellos. Millones, sí. A liberarse de esas creencias que, bueno, nos limitan, ¿no? Y a crear, como dice Daniel Ruiz, un cielo personal. Exacto. Un estado de paz interior, Ajá. donde el miedo y la culpa ya no nos controlan. Vamos a explorar esta sabiduría tolteca, ¿no? Que nos ofrece los cuatro acuerdos para vivir una vida más plena y feliz. Y lo interesante es que no es una religión ni nada de eso. No, no, no. Son herramientas prácticas Eso es lo que me gusta. para mejorar nuestras relaciones, Exacto. para aceptarnos a nosotros mismos y, en definitiva, para vivir mejor. Y vamos a ver también qué dicen otros lectores, ¿no? Que han aplicado estas ideas en sus vidas. Porque el libro ha tenido un impacto enorme Sí, sí. en muchísima gente. Bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Claro. ¿Qué es eso de la domesticación? Del ser humano de la que habla Ruiz. Me llama mucho la atención. Pues fíjate, Ruiz usa esa analogía de la domesticación para explicar cómo nos condicionan, ¿no? Desde pequeños, a aceptar ciertas creencias, ciertas reglas. Como si nos programaran, ¿no? Exacto. Sin que las cuestionemos. Es que es verdad, ¿eh? Después, como nos entrenan a los perros, ¿no? Comes again. Premios y castigos. Totalmente. Y al final acabamos creando, como dice Ruiz, un libro de la ley en nuestra mente. Un libro con reglas que nos limitan, ¿no? Exacto. Y que nos hace sufrir. Porque nos juzgamos constantemente a nosotros mismos y a los demás. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo se supone que podemos romper con esas reglas? Porque no es fácil, ¿eh? Ahí es donde entran los cuatro acuerdos, que son como herramientas para liberarnos de esa domesticación Ese software mental, ¿no? que nos han instalado. Exacto. Y crear una vida más auténtica. He leído algunas reseñas y la gente lo describe como un manual para la transformación personal. Sí, sí. Empezamos a analizar cada acuerdo. Venga, vamos a ello. El primero, sé impecable con tus palabras. Parece sencillo, ¿verdad? Pero tiene mucha miga. Mucha amiga, sí. Porque las palabras tienen un poder enorme, ¿no? Totalmente. Pueden construir o destruir. Y en las reseñas se ve claramente el impacto que este acuerdo ha tenido en las relaciones de la gente. Claro, porque ser impecable con las palabras no se limita a no insultar. No, no, va mucho más allá. Es usar las palabras conscientemente, Ah. con verdad y con amor. Incluso al hablar con nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Que a veces somos nuestros peores críticos. Totalmente. Recuerdo un ejemplo que da Ruiz en el libro, ¿Cuál? de una madre que, sin querer, pues apaga la pasión de su hija por el canto con una crítica. Es muy ilustrativo ese ejemplo. Sí, porque a veces no somos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras. Y sin darnos cuenta, podemos hacer mucho daño. Claro, claro. Y también a nosotros mismos, ¿no? Con ese diálogo interno negativo. Exacto. Ser impecable con las palabras implica romper con ese patrón. Ser más compasivos con nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Pasamos al segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Este me parece de los más liberadores. Uf, sí. A mí también. Porque es verdad que muchas veces nos enganchamos a lo que dicen los demás, ¿no? Como si fuera la verdad absoluta. Y sufrimos innecesariamente. Sí, sí. Como si dependiera de nosotros su felicidad o su infelicidad. Ruiz nos recuerda que cada persona vive en su propia película, ¿no? Ajá. Y que sus acciones y palabras son un reflejo de esa película. No de nuestra valía. Exactamente. Entonces, aprender a no tomarnos las cosas personalmente nos protege de ese veneno emocional, ¿no? Como si tuviéramos un escudo protector. Me gusta esa imagen. Sí. Y además nos libera de la necesidad de complacer a todo el mundo, Y de buscar la aprobación externa constantemente. que eso agota. Sí, sí, agotador. Y nos lleva al tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Me parece fundamental en las relaciones. Totalmente. Porque tendemos a asumir que sabemos lo que el otro piensa o siente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos equivocamos? Y creamos conflictos innecesarios. Nos montamos nuestras películas mentales. Ruiz nos invita a cuestionar nuestras interpretaciones. En no dar nada por sentado. Exacto. Y a comunicarnos con claridad. Muchos lectores comentan que, gracias a este acuerdo, han mejorado muchísimo su comunicación en pareja. Claro, porque al dejar de suponer, te abres a preguntar, a escuchar de verdad. Y a conectar con el otro desde la autenticidad. Y por último, llegamos al cuarto acuerdo. Haz siempre lo mejor que puedas. Uf, este es fundamental. Pero ojo, que no se trata de ser perfectos, ¿eh? No, no, no. Se trata de esforzarnos, Claro. de dar lo mejor de nosotros en cada momento. Teniendo en cuenta nuestra energía, nuestras circunstancias. Exacto. Lo importante es la intención, ¿no? La intención y el amor propio. Ruiz nos anima a convertir las tareas cotidianas en rituales. A encontrar la belleza en lo simple.
Incluso ducharse puede ser un acto de amor propio. Si lo hacemos con conciencia. La práctica de los 4 acuerdos no se limita a grandes acciones, sino que se integra en cada detalle de nuestra vida. Es un camino, ¿no? Un proceso de transformación personal Totalmente. que nos lleva a crear nuestro propio cielo aquí en la tierra. Ese estado de paz interior del que hablábamos al principio. Retomemos esa idea del cielo personal, ¿te parece? Sí, me has dejado pensando en eso, ¿eh? En cómo sería vivir sin ese miedo, sin ese sufrimiento. ¿Te imaginas? Uf, sería increíble. ¿Y cómo se supone que los 4 acuerdos nos pueden ayudar a crear ese estado? ¿Es realmente posible? Ruiz lo plantea como un estado mental alcanzable, no como algo que se logra después de la muerte ni nada de eso. Aquí y ahora. Exacto. Me gusta. Es liberarse de las cadenas que nos atan al sufrimiento. Algunos lectores lo describen como una sensación de libertad, de plenitud. Es que eso es lo que se busca. Pero ¿cómo se llega a eso? Pues cada acuerdo es una pieza fundamental, ¿no? Al ser impecables con nuestras palabras, pues evitamos crear esos conflictos. Esos dramas innecesarios. Exacto. Al no tomarnos nada personalmente, nos protegemos del veneno emocional de los demás. Es como si cada acuerdo fuera un paso hacia esa liberación. Totalmente. Al no ser suposiciones, nos comunicamos con mayor claridad y evitamos malentendidos. Y al hacer siempre lo mejor que podemos, pues cultivamos la autoaceptación. Y la satisfacción personal. Exacto. Es que es increíble cómo esos acuerdos, que en principio parecen tan sencillos, pueden tener un impacto tan profundo. Lo que ocurre es que no se trata solo de entenderlos. Claro. Se trata de integrarlos en nuestra vida diaria. Llevarlos a la práctica. Exacto. Es Sí. un proceso de transformación. Gradual, ¿no? Muy gradual. ¿Y qué ocurre cuando tropezamos? Porque es inevitable, ¿no? Todos cometemos errores. Claro que sí. ¿Qué? No se trata de ser perfectos. Hacernos mal. La clave está en la intención. En el esfuerzo constante por aplicar los acuerdos. Y cuando fallamos, pues lo importante es reconocerlo, perdonarnos a nosotros mismos y volver a intentarlo. Es un aprendizaje constante. Exacto. Luis nos recuerda que somos seres humanos en constante aprendizaje. Y al final del libro me ha gustado mucho un ejercicio que propone. Visualizar cómo sería nuestra vida si estuviéramos libres del miedo, del sufrimiento. Así. Si viviéramos en ese cielo personal. Qué bonito, ¿verdad? Es un ejercicio muy poderoso. Es como plantar una semilla en la mente. Sí, alimentar la esperanza De que es posible. de que ese estado de paz interior es real. Exactamente. Y hablando de eso, he leído en muchas reseñas que el libro ha ayudado a mucha gente a mejorar sus relaciones. ¿Cómo se explica eso? Pues porque al aplicar los acuerdos, nuestra forma de relacionarnos con los demás también se transforma. Ser impecables con nuestras palabras nos lleva a comunicarnos con mayor respeto, con mayor claridad. A no crear esos dramas. Al no tomarnos nada personalmente, dejamos de reaccionar a la defensiva. Es decir, que al sanar nuestra relación con nosotros mismos. También sanamos nuestras relaciones con los demás. Es curioso eso, ¿no? Todo está conectado. Sí. Y al no hacer suposiciones, nos abrimos a la posibilidad de comprender el punto de vista del otro. Exacto. Ruiz plantea una pregunta al final del libro que me ha dejado pensando. Dice, ¿qué pasaría si pudiéramos vivir cada día como si fuera el último? Buah, esa pregunta es muy profunda. Sí. Nos invita a vivir con mayor conciencia, A valorar cada momento. a expresar nuestro amor sin reservas, A no dejar que el miedo nos paralice. a vivir con autenticidad. A crear una vida que realmente nos llene. Sin duda, Los 4 acuerdos es un libro que nos invita a reflexionar. Y a tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Eso es. Y recuerda, incluso si solo te quedas con un pequeño aprendizaje de este libro, puede tener un gran impacto en tu camino hacia la libertad personal. Pero antes de seguir con eso, hay un concepto que me intriga. El juez interno. Ese juez implacable que todos llevamos dentro, que según Ruiz es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. En el libro lo describe como esa voz crítica que nos juzga constantemente. Sin piedad. Sin piedad, sí. Y basándose en ese libro de la ley, ¿no? Que mencionábamos antes. Exacto. Es como si tuviéramos un tribunal en nuestra propia mente. Con un juez que se encarga de señalarnos todos nuestros errores, nuestros fallos. O esas imperfecciones. Vaya juez, siempre dispuesto a condenarnos, ¿no? A hacernos sentir culpables. La pregunta es, ¿somos conscientes de la influencia que tiene en nuestra vida? A veces creo que no. Actúa de forma sutil, Sí. pero su impacto es profundo. Nos limita, nos paraliza. Nos impide vivir con plenitud. Y lo que es peor, a menudo ni siquiera cuestionamos sus veredictos. Claro, porque hemos interiorizado esas reglas, ¿no? Esas creencias limitantes. Que nos dicten cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Y ahí entra en juego la víctima, ¿no? La otra cara de la moneda. Esa parte de nosotros que se siente herida,
impotente Resentida. ante los juicios del juez, Es como si estuvieran atrapados en un círculo vicioso, ¿no? alimentándose mutuamente. Y ataca y la víctima se lamenta. ¿Y cómo podemos romper con esa dinámica? Ruiz nos propone un camino de transformación basado en el perdón y la autoaceptación. ¿Y cuál sería el primer paso? Tomar conciencia, identificar al juez y a la víctima, Reconocerlos reconocer su presencia en nuestra mente. y observar cómo nos afecta. Es como si tuviéramos que desenmascarar a esos saboteadores internos, ¿no? Sí. Totalmente. Y una vez que los hemos identificado, ¿qué hacemos? Empezamos a cuestionar sus juicios. Ajá. ¿Son realmente ciertas esas acusaciones? ¿Son justas? ¿Nos sirven para algo? En las reseñas que comentabas antes, mucha gente describe este proceso como una auténtica liberación, Es que tiene que ser liberador, ¿no? porque al cuestionar al juez, le quitamos poder. Y al hacerlo, la víctima también se debilita. Y en ese proceso, el perdón juega un papel fundamental. Sin duda, perdonar a los demás y sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos. Es esencial para liberarnos del peso del pasado. Sanar nuestras heridas emocionales. Exacto. Pero perdonar no siempre es fácil, ¿eh? Es cierto. A veces el dolor es profundo y cuesta soltar el rencor. Claro. Pero recuerda que perdonar no significa justificar las acciones del otro, No negar el dolor. ni negar el dolor que nos causaron. Se trata de liberarnos de los sentimientos. Elegir la paz interior. Es Exacto. un acto de amor propio. Totalmente. Y a perdonarnos, empezamos a cultivar la autoaceptación, Y la compasión la compasión. hacia nosotros mismos. Reconocemos que somos seres humanos imperfectos Que cometemos errores. y que merecemos ser amados a pesar de nuestras fallas. Exactamente. Y al liberarnos del juez y la víctima, al sanar nuestras heridas, al cultivar el amor propio, Creamos ese espacio interior de paz. de armonía, Cielo personal. que no es un lugar físico. No. Es un estado mental. Y al vivir desde ese estado, nuestras relaciones se transforman. Claro. Nos relacionamos con los demás desde otro lugar. Desde el respeto, la comprensión, la compasión. Es como si la transformación personal se expandiera hacia afuera, ¿no? Creando un mundo más amable, más compasivo. Esa es la visión de Ruiz. Un mundo donde las personas viven en armonía consigo mismas. ¿Y con los demás? Donde el amor y la libertad son los pilares de la sociedad. Para terminar, Ruiz nos deja una frase para reflexionar. Dice, el único modo de acabar con el dolor es romper con la adicción al sufrimiento, A menudo nos aferramos al sufrimiento. como si fuera algo inevitable. Y al hacerlo perpetuamos el dolor. Nos impedimos experimentar la verdadera felicidad. Es como si el sufrimiento se convirtiera en una zona de confort, a lo que nos aferramos por miedo a lo desconocido. Pero los 4 acuerdos nos recuerdan que tenemos el poder de romper con esa adicción. Podemos elegir la libertad. Crear una vida llena de alegría. Y de amor. Ha sido un viaje fascinante a través de la sabiduría de los 4 acuerdos. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido un placer. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión, te animamos a que sigas explorando estas ideas. Y a que descubras cómo aplicarlas en tu propia vida. Recuerda, el camino hacia la transformación personal es un proceso continuo. Hasta la próxima.